Satoshi maniáticos del cripto, bienvenidos a la Resistencia, donde no solo analizamos el mercado, lo leemos desde las trincheras de la vida. Mientras los imperios se tambalean, Bitcoin permanece como testigo silencioso del cambio. Desentrañamos los misterios del criptoespacio. Hoy, nos adentramos en las profundidades de un mercado que muestra su lado más feroz. Solo aquellos con visión y temple de acero podrán navegar estas aguas turbulentas. Prepárense para un análisis que podría redefinir sus estrategias en este océano de oportunidades y riesgos. Noticias clave del ecosistema cripto y global. Bitcoin se consolida en $85K. ¿Viene la ruptura que todos esperan? El precio de Bitcoin se mantiene sólido en los $85.000, con señales claras de que el mercado está a punto de tomar una dirección decisiva. Muchos analistas anticipan que podríamos estar al borde de una ruptura hacia nuevos máximos. Charles Schwab confirma su entrada al criptoespacio en 2026. El gigante financiero anuncia su intención de unirse al mundo de las criptomonedas en 2026, lo que refuerza aún más la tendencia institucional hacia la adopción de criptoactivos. Esto podría ser un catalizador para el crecimiento sostenido de Bitcoin y otras criptos en los próximos años. Fuerte señal de compra. Bitcoin podría impulsarse hasta los $120.000. Los últimos indicadores técnicos sugieren que Bitcoin podría estar listo para un rally alcista importante, con muchos expertos apuntando a una posible subida hacia los $120, impulsada por la creciente adopción institucional y la incertidumbre económica global. CEO de Binance lanza alerta. Un gran cambio se acerca al precio de Bitcoin. Changpeng Zhao, CEO de Binance, advierte que estamos en las puertas de un cambio significativo en el precio de Bitcoin. Las señales indican que estamos en un punto de inflexión, y que los próximos movimientos del mercado serán clave para definir la dirección a largo plazo. Análisis técnico BTC, ETH, SOL, XRP y PP. Bitcoin, BTC, actualmente cotiza alrededor de $85.000, mostrando consolidación en un rango estrecho, mientras los traders esperan señales claras de la ruptura que todos anticipan. El soporte clave sigue siendo los $80.000 y la resistencia inmediata en los $90.000. Ethereum, ETH, se mantiene cerca de $1.583, consolidándose en este nivel después de haber alcanzado precios más altos en las últimas semanas. Una ruptura por encima de los $1.600 podría señalar una recuperación significativa. Solana, SOL, opera en torno a los $134.61, con una tendencia alcista moderada. El soporte se encuentra en los $130 y la resistencia inmediata está en los $140. XRP actualmente en $2.66, muestra una consolidación en un rango estrecho entre $2.30 y $2.15. Este patrón sugiere una posible ruptura inminente en cualquiera de las direcciones. PP cotiza alrededor de $7.22, con una ligera caída del 2,5% en las últimas 24 horas. La volatilidad continúa siendo alta, y se recomienda precaución para los traders de corto plazo. La geopolítica cripto está tomando una nueva forma en este momento de gran incertidumbre económica global. Con la consolidación de Bitcoin en los $85.000 y las señales de que podríamos estar a las puertas de una ruptura hacia los $120.000, el mercado se encuentra en un punto de inflexión clave. Los recientes movimientos de actores institucionales están reforzando la idea de que el criptoespacio sigue ganando legitimidad, a pesar de las tensiones globales. Charles Schwab entra al criptoespacio en 2026. Este anuncio no solo refuerza el crecimiento institucional del criptoespacio, sino que también subraya el cambio de paradigma que estamos viviendo. A medida que más gigantes financieros se suman a la revolución cripto, la adopción se está acelerando, posicionando a Bitcoin como una alternativa viable frente a los sistemas tradicionales. Este movimiento pone a Bitcoin aún más en el radar de los inversores institucionales que, a través de su entrada a través de plataformas como Schwab, solidifican su permanencia en el criptoecosistema. Señales de compra en el mercado. Bitcoin podría impulsarse hasta los $120.000, lo que refuerza la tendencia alcista, alimentada por la confianza institucional y la creciente percepción de que el criptoactivo líder se está convirtiendo en un refugio a largo plazo.
En este contexto, la adopción de Bitcoin y otras criptomonedas no es solo una tendencia financiera, sino también una respuesta a los desafíos macroeconómicos globales, como la incertidumbre sobre las políticas monetarias y la potencial crisis económica que estamos atravesando. Alertas sobre el precio de Bitcoin. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, lanzó recientemente una alerta sobre un gran cambio en el precio de Bitcoin. Esta advertencia, combinada con la fuerte consolidación que Bitcoin ha mostrado en los $85, indica que estamos a punto de ver movimientos significativos en el mercado. El mercado cripto está reaccionando a las presiones tanto internas como externas, con las decisiones sobre tasas de interés de la Fed, el dólar y los movimientos económicos globales jugando un papel crucial en el futuro próximo. Impulso institucional y riesgos globales. Las tensiones globales, como las disputas entre China y Estados Unidos, junto con las presiones internas de la economía estadounidense, están afectando directamente al mercado. Sin embargo, en medio de este caos, Bitcoin se presenta como una alternativa refugio para los inversores que buscan diversificación y protección contra los riesgos sistémicos. Adopción institucional y la entrada de actores clave, movimientos como el de Charles Schwab y los comentarios de Binance sobre los futuros movimientos de Bitcoin, indican que el criptoespacio sigue siendo un terreno fértil para el crecimiento institucional. Este impulso institucional no solo estabiliza el mercado, sino que también le da la resiliencia necesaria para soportar la volatilidad global. La tensión entre China y Estados Unidos. La guerra comercial y las tensiones políticas siguen siendo factores cruciales que podrían afectar la percepción global sobre las criptomonedas. Sin embargo, la adopción de Bitcoin por parte de estados y ciudades como Arizona y Panamá refleja un cambio positivo en la legislación cripto y posiciona a Bitcoin y otras criptomonedas como activos de valor frente a la incertidumbre geopolítica. Un cambio global en el sistema financiero. La caída del sistema tradicional, simbolizada por el concepto del sistema Babilón, sigue siendo una realidad latente. En este contexto, las criptomonedas no solo representan una alternativa financiera, sino también una ideología, un refugio frente a las políticas monetarias tradicionales que, como se prevé, podrían seguir desestabilizando las economías mundiales. Conclusión y estrategia. La clave en este mercado es gestionar el riesgo con prudencia. Los movimientos en torno a los $85.000 para Bitcoin y las señales de ruptura hacia $120.000 deben ser observados con atención, pero sin caer en el pánico. El mercado institucional está mostrando cada vez más interés, lo que sugiere que estamos ante una posible transición hacia un ciclo de adopción masiva. La estrategia ideal sigue siendo DCA, Dollar Cost Averaging, para asegurar entradas consistentes en el mercado. Mantén liquidez y reserva una parte en stablecoins para aprovechar oportunidades. Además, define bien tus zonas de entrada y salida, no operes por impulso y usa análisis técnico para guiarte. Diversifica no solo tus activos, sino también tus fuentes de información. Con la incertidumbre global y la posibilidad de nuevos movimientos de la Fed, así como los riesgos asociados con los mercados emergentes y el conflicto geopolítico, Bitcoin sigue siendo una alternativa sólida y confiable. Pero no olvides que, en tiempos de crisis, la preparación y la gestión del riesgo son tus mejores aliados. En este momento crítico, quien se prepara no teme, quien entiende no reacciona, actúa con intención. Desde las profundidades del criptoespacio, esto fue Satoshi Manía Cripto. Aquí no seguimos al sistema, lo hackeamos. Aquí no se vende humo, se afila la mente. Y recuerda, el miedo es de ellos, nosotros tenemos bloques, convicción y visión. Nos vemos en la próxima misión, desde la resistencia y las profundidades del cripto. Hasta entonces, mantente alerta, mantente libre y, sobre todo, mantente descentralizado.